Bienvenidos a Entrenadme Podcast. Les habla David Vizcarra y el tema de hoy es enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es una patología endocrinológica ocasionada por la disminución en la secreción de hormonas esteroideas en la corteza adrenal. Suele presentar una evolución lenta, insidiosa y progresiva, imposibilitando el funcionamiento normal del organismo y pudiendo llegar a una insuficiencia adrenal aguda, misma que puede llevar a la muerte. La insuficiencia adrenal aguda, por otro lado, es un conjunto de signos y síntomas que indican niveles insuficientes de cortisol, desencadenada por situaciones de estrés como cirugía, infección, desequilibrio electrolítico, entre otros. Puede presentarse como primera manifestación de enfermedad de Addison o como descompensación en pacientes con supresión brusca del tratamiento corticoide crónico. La insuficiencia adrenal puede ser clasificada en primaria o secundaria, aguda o crónica, donde sus etiologías más frecuentes son en la insuficiencia adrenal primaria, como adrenalitis autoinmune, adrenalitis tuberculosa, infecciosa, como puede ser por meningococo, histoplasmosis, micosis y VIH-Sida. También tenemos hemorrágica, neoplásica, que puede ser primaria o secundaria, y también por enfermedades de depósito, iatrogénicas, congénitas y otras. En la insuficiencia adrenal secundaria tenemos etiologías como la supresión en el tratamiento con corticoides, el infarto o hemorragia hipofisiaria, granulomas e hipofisectomía. La enfermedad de Addison tiene una prevalencia variable, con una edad media entre los 30 a 80 años. Su cuadro clínico es inespecífico y de difícil diagnóstico si no se sospecha, pues la corteza adrenal posee una reserva funcional de hormonas y no manifiesta sintomatología alguna hasta que existe una pérdida del 80 al 90% de tejido adrenal. La insuficiencia adrenal suele manifestar características como debilidad, astenia y anorexia, náuseas, vómito y dolor abdominal, además de hallazgos físicos importantes como la pérdida de peso, la hiperpigmentación y la hipotensión ortostática. En el laboratorio destacan trastornos hidroelectrolíticos de presentación elevada, como la hiponatremia hipercalemia, azoemia, anemia normocítica normocrómica, neutropenia, eosinofilia y linfocitosis relativa. El diagnóstico se realiza mediante la determinación del cortisol sérico y la hormona adrenocorticotrópica plasmática, mientras que su tratamiento consiste en terapia sustitutiva hormonal junto a reposición hidroelectrolítica adecuada. La insuficiencia adrenal es una patología ocasionada por la disminución en la secreción de hormonas esteroideas por parte de la corteza adrenal, caracterizada por el déficit predominante de glucocorticoide. Esta puede ser clasificada en primaria, siendo la causa más frecuente la adrenalitis autoinmune. También se encuentra la tuberculosis en países en vías de desarrollo. O también puede ser secundaria por la alteración en la secreción de la hormona adrenocorticotrópica o de la hormona liberadora de ACTH, cuya causa más común es la suspensión brusca de glucocorticoides. Al ser una patología infradiagnosticada, los pacientes presentan deterioro en la calidad de vida y el riesgo de presentar una insuficiencia adrenal aguda que podría llegar a ser letal. La causa más frecuente de insuficiencia adrenal primaria es la adrenalitis autoinmune, de un 80 al 90%. Un 40% puede presentarse de forma aislada, con predominio del sexo masculino, y el 60% restante formar parte de un síndrome poliglandular autoinmune con mayor incidencia en el sexo femenino. En países de vías de desarrollo, la tuberculosis es aún la principal causa a partir de un foco tuberculoso extrapulmonar, por lo general genitourinario. Otras causas infecciosas son micóticas y virales, particularmente en pacientes con VIH. Entre otras causas podemos mencionar congénitas, como adrenoleucodistrofia, quirúrgicas, tumorales o secundarias a fármacos inductores, como rifampicina. Finalmente, se pueden producir por hemorragias o trombosis de glándulas adrenales, por diátesis hemorrágicas, uso de anticoagulantes orales, estados de hipercoagulabilidad o más raramente síndrome antifosfolipídico. En la insuficiencia adrenal secundaria, la causa más común es la suspensión brusca del tratamiento con glucocorticoides, posterior a su uso prolongado. Esta administración exógena y prolongada induce la atrofia de las células corticotropas, más suspensión del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Dentro del síndrome poliglandular autoinmune, el de tipo 1 o síndrome Whittaker es poco común, de la infancia y cursa con hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison y candidiasis en piel y mucosas. La insuficiencia adrenal se desarrolla en el 80% de los pacientes con síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1 y el 18% presenta diabetes tipo 1. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 o síndrome de Schmidt es común en mujeres de edad media, es más frecuente que el tipo 1, corresponde a la asociación de Addison con hipotiroidismo autoinmune o de diabetes tipo 1, pudiendo asociarse falla gonadal,
vitíligo, enfermedad celíaca o hepatitis autoinmune. Hay que decir que un paciente que debuta con enfermedad de Addison tiene hasta un 50% de probabilidad de tener un síndrome proliglandular autoinmune. Después, en frecuencia etiológica, siguen los tumores de la región hipotálamo-hipofisiaria, así como sus opciones terapéuticas como cirugía y radiación. Y finalmente, un tercio de la insuficiencia adrenal no puede ser idiopática. Los síntomas más frecuentes de la insuficiencia adrenal crónica son astenia vespertina, fatiga, debilidad y manifestaciones gastrointestinales como hiporexia, náuseas, vómito y dolores abdominales, que en las crisis addisonianas pueden incluso emular el abdomen agudo. Se puede presentar constipación e hipomotilidad intestinal y en menor medida diarrea, avidez por la sal y tendencia a la hipodipsia. El hallazgo físico más importante es la pérdida de peso, siendo el signo más común, seguido por la hiperpigmentación y la hipotensión arterial. La hiperpigmentación es más acentuada en áreas expuestas al sol y a la presión, como pliegues palmares, codos, rodillas, dedos del pie, axilas, areolas, mucosa de la cavidad oral y genitales externos. La hipotensión arterial es típicamente ortostática y se presenta vitíligo en menor medida. También aparecen síncope, taquicardia desproporcionada, palpitaciones y vértigo. La evolución del cuadro suele ser lenta, insidiosa y progresiva, por años e incluso décadas. En esta patología se puede encontrar déficit mineralocorticoide, que induce una pérdida salina urinaria y retención de potasio. La hiponatremia, la hiperpotasemia, junto a retención nitrogenada y acidosis metabólica, contribuyen a los trastornos de motilidad de la mucosa lisa y estriada. La hipercalcemia es otro signo que puede alcanzar valores críticos. Además, el déficit de cortisol cursa con frecuencia con hipoglucemia. La acidosis metabólica suele ser hiperclorémica. Se aumenta la urea por depresión de volumen y existe anemia que puede ser normocítica, normocrómica o macrocítica por anemia perniciosa asociada junto a neutropenia, eosinofilia y linfocitosis. Para el diagnóstico, la medición del cortisol sérico se recomienda entre las 6 y 9 de la mañana, debido al carácter pulsátil de la hormona, dando los niveles más altos en las primeras horas del día, siendo sus concentraciones normales entre 5 a 20 microgramos por decilitro. Un cortisol menor a 3 microgramos por decilitro indica presencia de insuficiencia adrenal y valores superiores a los 18 microgramos excluyen el diagnóstico. El test de estimulación con hormona adrenocorticotropa permite la disminución entre una insuficiencia adrenal primaria o secundaria. En la primaria existen concentraciones superiores a los 100 picogramos por microlitro de ACTH, a diferencia de ACTH baja o normal en casos de insuficiencia adrenal secundaria. Los anticuerpos antiadrenales positivos, junto a tomografía axial computarizada abdominal con evidencia de glándulas normales o atróficas, caracterizan a la causa autoinmune. Es importante la asociación con otras enfermedades autoinmunes. En procesos infecciosos, infiltrativos o neoplásicos se debe realizar también un ataque abdominal, donde típicamente en la tuberculosis se observan calcificaciones sobre glándulas inicialmente aumentadas de tamaño que luego se atrofian. Por su parte, ante sospecha de insuficiencia adrenal secundaria de origen desconocido, una resonancia magnética nuclear de la región hipotálamo-hipofisiaria es el método ideal para la identificación de lesiones ocupantes de espacio. En condiciones fisiológicas, la secreción de cortisol presenta un ritmo circadiano que puede incrementarse ante situaciones de estrés y por lo tanto la terapia sustitutiva debe tratar de simular este patrón fisiológico alcanzando una expectativa de calidad de vida adecuada y evitando efectos adversos de la terapia de reemplazo. El tratamiento se realizará en pacientes sintomáticos reemplazando el glucocorticoide faltante y el mineralocorticoide en caso de ser necesario. El fármaco de elección para el tratamiento sustitutivo del déficit hormonal es la hidrocortisona, que presenta un efecto dual, tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. La dosis de mantenimiento es de 20 a 25 miligramos al día de hidrocortisona y de 25 a 35 miligramos al día de cortisona, no olvidando que su forma de administración es fraccionada, 2/3 por la mañana y 1/3 por la tarde, emulando el ciclo circadiano. Una alternativa terapéutica similar es la asociación de dexametasona, 2.5 a 7.5 miligramos al día, o de prednisona, de 0.25 a 0.75 miligramos al día, con un mineralocorticoide, por ejemplo, la fludrocortisona.
En los pacientes con insuficiencia adrenal primaria, que persisten los síntomas como hipotensión u ortostatismo, se indicará tratamiento con mineralocorticoides ante la posibilidad de un sistema reina-angiotensina-aldosterona afectado. En pacientes cuya hiperpigmentación no evidencia mejoría a pesar de dosis óptimas de hidrocortisona, la administración de glucocorticoides de acción prolongada puede ofrecer una mejor cobertura durante la noche con corrección del cuadro. En los cuadros donde no se pueda garantizar la absorción del 100% del fármaco como en diarrea, la dosis podría administrarse por vía intramuscular, 50 miligramos cada 12 horas hasta su total recuperación. La insuficiencia adrenal aguda es un cuadro clínico abrupto que compromete la vida del paciente. Puede ser por una hemorragia, necrosis o trombosis adrenal, o cuando a un paciente portador de enfermedad crónica se le agrega una situación de estrés desencadenante, donde el cuadro evoluciona a ser de extrema gravedad, que de no ser diagnosticado y tratado adecuadamente puede llevar a la muerte. La insuficiencia adrenal aguda es un conjunto de síntomas que indican una insuficiencia adrenal severa causada por niveles insuficientes de cortisol. Puede presentarse como primera manifestación de la insuficiencia adrenal crónica no diagnosticada o no tratada, o como descompensación en pacientes sometidos a tratamiento corticoideo crónico, tras la suspensión brusca y la más frecuente. Otros desencadenantes son la disminución de la dosis de glucocorticoides o falta de ajuste ante la situación de estrés, como pancreatitis aguda grave, infecciones severas, quemaduras extensas o cirugías mayores. La falta de terapia de reemplazo posterior a la corrección de un síndrome de Cushing puede desencadenar una insuficiencia adrenal aguda debido a la supresión del eje hipotálamo-hipófisis adrenal por las altas concentraciones de cortisol durante un largo periodo. La hemorragia adrenal secundaria a procesos infecciosos o a coagulopatías, así como necrosis hipofisiaria debido a hemorragia posparto, como el síndrome de Sheehan, constituyen causas de insuficiencia adrenal aguda en pacientes sin deficiencia de glucocorticoides previamente conocida. Algunos fármacos también pueden desencadenar una crisis adrenal, como el ketoconazol, la rifampicina o la phenytoin, alterando el metabolismo de los corticoides. Casi el 42% presenta al menos una crisis desde el inicio de su patología, en la que los pacientes con insuficiencia adrenal primaria tienen una mayor probabilidad que los de la insuficiencia adrenal secundaria. Se sospecha de insuficiencia adrenal aguda en pacientes en estado crítico con hipotensión arterial refractaria a la exposición con fluidos y drogas vasopresoras, además de manifestaciones clínicas de enfermedad de Addison marcadas que incluso pueden hacer pensar en abdomen agudo quirúrgico. Las alteraciones electrocardiográficas pueden mostrar ondas T picudas por hipercalemia o un intervalo QT corto por hipercalcemia. Se debe solicitar una radiografía de tórax, análisis de orina y hemocultivos para evaluar cualquier infección. Un ataque de abdomen puede mostrar hemorragia en las glándulas adrenales, calcificación en las mismas o metástasis. En casos de insuficiencia adrenal secundaria, un ataque de encéfalo puede mostrar la destrucción de la hipófisis, es decir, el síndrome de la silla turca vacía, o una lesión de masa hipofisiaria. El tratamiento de la insuficiencia adrenal aguda se basa en medidas generales y en la instauración de la terapia hormonal sustitutiva. El tratamiento de la depresión hidrosalina y la hiponatremia se realiza mediante administración de solución fisiológica, alternando con solución glucosa al 5% a razón de 1000 ml por hora durante las primeras 4 horas. Después se perfunde el mismo tipo de líquido a un ritmo de 1000 ml cada 6 horas. La hipoglucemia se corrige generalmente con la administración de solución glucosa al 5% utilizado para la reposición hídrica. El tratamiento hormonal sustitutivo está basado en la administración de glucocorticoides por vía intravenosa, mediante 2 pautas terapéuticas. Paciente ya diagnosticado con hiperpotasemia es preferible la primera por su mayor efecto mineralocorticoide, y en paciente no diagnosticado es mejor administrar dexametasona, pues no interfiere con las pruebas diagnósticas posteriores. La primera pauta terapéutica consiste en que la hidrocortisona se administre de la siguiente forma: dosis inicial de 100 mg en bolo IV, seguida dentro de las primeras 24 horas de 100 mg cada 6 horas IV, diluidos en la solución elegida para corrección hidrosalina o en perfusión continua, diluido a 400 mg en 500 ml de suero fisiológico, perfundido junto a la reposición del volumen en perfusión en Y. Al segundo día, 100 mg cada 8 horas IV, reduciendo progresivamente la dosis cada 24 horas. 100 mg cada 12 horas y 50 mg cada 12 horas en el tercer y cuarto día. La hidrocortisona vía oral puede empezar a administrarse al quinto día.
La segunda pauta terapéutica consiste en utilizar dexametasona en dosis inicial de 4 a 8 miligramos en bolo IV, seguida de 4 miligramos cada 4 a 6 horas por la misma vía. No hay que olvidar que tanto la hidrocortisona como la dexametasona se administran mineralocorticoides como fludrocortisona, una dosis matutina de 0.05 a 0.2 miligramos cada 24 horas por vía oral. Cuando se utiliza hidrocortisona, la fludrocortisona se administra cuando la dosis diaria de hidrocortisona es inferior a 100 miligramos. Si es dexametasona, la administración de fludrocortisona debe hacerse desde el primer día. Finalmente, para evitar una insuficiencia adrenal aguda, en pacientes bajo tratamiento corticoide prolongado, podemos seguir las siguientes recomendaciones. Nunca suspender los glucocorticoides de forma brusca, calcular la dosis kilogramo-peso y utilizar la menor dosis kilogramo-peso efectivo. Con esto terminamos el repaso de enfermedad de Addison. Les habla David Vizcarra para Entrenando en Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.